Ándale, que luego nos saquen los ojos. Nos sacan los oclayos, exacto. Esa es Ácale. una buena pregunta. ¿Qué entendemos por cría cuervos y te sacarán los ojos? ¿Qué entendemos por criar cuervos, Valerio? Que los consientes demasiado, ¿no? Que le pasas varias cosas y que al final de cuentas eso se te puede revertir, ¿no? Y entonces te resulta perjudicial, ¿no? Exactamente. ¿Tú, Armandiux? Y eso mismo, cría cuervos y tendrás un chorro, ¿no? Pero yo creo que también eso, ¿no? El que a lo mejor, pues no sé, puedo darle demasiada confianza a una persona y de repente, pues, no sé, hable mal a tus espaldas y esto, ¿no? Pero tú eres cordial con él y sin embargo no te responden con la misma moneda. Exacto, ¿no? Como que habla de algo que estuvo como en la confianza y de repente se asocia con un sentimiento, ¿verdad?, de traición. Y miren, esta pregunta resultó interesante porque les preguntaba yo a los radioescuchas en mi página respecto si hiciéramos un caldito pero de cuervos, no de pollos, un caldo de cuervos, ¿qué necesitamos o qué ingredientes creen los radioescuchas que se necesita para generar este tipo de hijos? Y fíjense qué respuestas se las voy a compartir, que están bien interesantes. Algunos decían darles todo hasta lo que no piden, otros decían no poner límites, hacerles todo aunque ya sean capaces de hacerlo, no darles obligaciones, sustituir la presencia con regalos, obedecerlos, que está fuerte, ¿no? El decir la palabra obedecerlos, sobreprotegerlos, y bueno, de alguna que otra respuesta era que nos dé gracia, ¿verdad? O tomar como gracia el que nos estén haciendo groserías, ¿no? Hace poco, ¿no? Estuvo y se hizo viral un video que todos vimos de la velita del pastel, ¿no? En donde había dos niñas y de una era la del cumpleaños y de otra pues era la hermanita que estaba al lado y que andaba de ladilla y que quería apagar el pastel. Y me llamaba la atención la serie de memes en donde parece que se alababa más la conducta de la hermana que prácticamente ni se despeinó, ¿no? Le jaló los pelos la hermana que pues estaba con el derecho del feliz cumpleaños, y la otra cabresta que de alguna manera, ¿no?, en la relación con hermanos esto se suscita, ¿no? Sin embargo, pues aquí hablamos precisamente de cómo en actos sutiles podemos estar criando cuervos y no darnos cuenta. ¿Ustedes cómo lo perciben? Manolo. Fíjate que ahorita que dices que de repente se dan asuntos entre hermanos, cuando las familias son muy grandes, recuerdo que la mayoría tienen anécdotas de que llegaban los reyes y dejaban un regalo para uno, pero ese uno cambiaba los zapatos, ¿no? Para que su regalo fuera otro. Porque pues le llamaba más la atención el regalo que le habían traído al hermano y no el suyo, ¿no? Y era un poco esta parte del de repente tener este tipo de intercambios. Entonces, lo que sucedía es que cuando los papás se daban cuenta de que los reyes habían dejado los zapatos de otra manera, pues decían, oye, ese no era para ti. No, es que así estaba. Ese no era para ti. Y entonces ya entendía y ya no, digamos que mantenía este tipo de conductas, ¿no? Claro. Al final a veces el querer mucho a alguien no implica que ese alguien haga exactamente todo lo que se le antoje, pues, en el sentido de no tener un límite, ¿no? Exactamente, y fíjate, de lo que estás hablando es un punto que voy a abordar, que es precisamente muchas de las respuestas que agradezco a los radioescuchas que las dieron, que son muy atinadas. Sí, efectivamente, criar cuervos va a implicar el no hacernos cargos de la disciplina, de la educación, de poner un orden, porque, por ejemplo, ahorita el ejemplo que ponías, Manolo, de alguna manera está la presencia, que esa es la otra, hay presencia de los papás poniendo un orden. Y algo que sucede con criar cuervos es que dejamos de ocupar nuestro rol como papás, dejamos de ocupar nuestro lugar.
en algún momento, pudiera ser por alguna herida que nosotros tengamos como papás, que hubo tal vez en nuestra infancia, alguna rigidez en la educación o alguna herida tal vez de rechazo o de abandono que nosotros cargamos, o en cualquier otro nivel. Hay muchos tipos de heridas, ya hablaremos de ellas, de humillación, de traición. De alguna manera no nos atrevemos a ocupar nuestro lugar como papás, como autoridad, con lo que implica pues poner un orden. En el caso de la niña de la velita, pues realmente apartar a la otra hermanita para darle su lugar a la que le corresponde el cumpleaños, ¿no? Si sabemos que hay, uno conoce a sus hijos y sabes quién es la ladilla, sabes quién le va a hacer la maldad a la hermana cuando viene la velita, eso lo sabemos. Y también sabemos que los niños pasan por etapas y es conocer cada una de estas etapas. Hay etapa de los berrinches, tal vez esa hermanita está en una etapa que hay que atenderla psicológicamente porque está en una etapa de desplazamiento, en donde era la primogénita, estoy hablando por hablar, por poner un ejemplo, y de alguna manera no tuvo resuelto la llegada de la nueva hermanita y hasta le veía su carita de que se alegraba, ¿no? Como de novela, ¿no? De terror, se alegraba de que, jeje, te fregué la velita, ¿no? Y de alguna manera, si ya requiere la atención, pues incluso buscarla un rato de ayuda psicológica, que muchas veces nos buscan como terapeutas en estas etapas como son las del desplazamiento. Sin embargo, si no guardamos un orden, algo que genera cuerpos es no ocupar nuestro lugar como papás, no ocupar nuestro rol como papás, y a veces ocupamos el de hijos de nuestros hijos, y parecen ellos nuestros papás y nos dan miedo nuestros hijos y los obedecemos. Entonces yo he tenido papás que verdaderamente se angustian de es que no le voy a dar lo que él me dijo, es que no le estoy cumpliendo, es que lo estoy haciendo sufrir, es que lo estoy lastimando. Y de veras, cuando tú analizas esto, te das cuenta que el papá está viendo ausencia de papás porque los papás no estamos ocupando nuestro lugar. ¿Qué piensan de esto, mi querida Flaquita, querida Kairi? Quiero oír su voz. Bueno, el tema que estás abordando es muy interesante. Yo creé un cuervo, por así decirlo, porque bueno, tengo un hijo y le vas viendo cosas ya cuando son un poco más grandes. Pero aquí el tema es cuando no estás en casa y tienes que estar trabajando y alguien más se ocupa, obviamente, de ayudarte con la crianza de tu hijo y no te cuentan cosas, aún diciéndoles, ¿sabes qué? Me tienes que contar todo y pues aquí la autoridad eres tú de alguna manera, ¿no? Y vas viendo a tu hijo que va agarrando, no sé, actitudes diferentes, te contesta diferente y dices como, ¿por qué esta parte sí creo yo no haberla enseñado, ¿no? Pero te ayuda a otra gente a realmente crear un cuervo, ¿no? En casa. Y dices, uy, ¿y cómo le hago en esa parte, no? Creo que mucha gente lo vivimos, los que tenemos que trabajar, ¿no? Totalmente, ¿no? Y tienes razón en este aspecto. También pasa mucho que precisamente esta parte que hablaba yo de alguna manera por las necesidades que hay, a veces no ocupamos nuestro rol. En el caso de las mamás que tenemos que salir a trabajar, pues nos toca un rol muy de proveedor, y tal vez lo dejamos con alguien que le estamos pagando porque lo atienda, o una guardería, o bien con la abuelita, y de alguna manera lo sobreprotegen, o me ha tocado que ya está presente la presencia de la mamá y de la abuela, y cuando se le llama la atención a la criatura, es un relajo, ¿no? Porque pareciera que no se le puede llamar la atención. La abuela entra a la defensa, tú no sabes educar, tú no te metas, tú ni estás, y de alguna manera todo esto ellos lo están observando, ¿no? Porque dicen, pues entonces mi mamá o mi papá no tienen la autoridad y yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, y nos van midiendo. De por sí todos los que somos papás sabemos que estos cabrestos tienen unos ojos que nos ven las 24 horas del día y que de veras un huequito que vamos teniendo nos van midiendo. Si en algún momento tú le diste dulces antes de comer, pareciera que ya generaste la regla, ¿no? Ahora no me vas a dar mi dulcecito antes de comer. A ver, espérame tantito, ¿no? Te agarran de bajada, ¿no?
y si no agarro a mi mamá, agarro a la abuelita o agarro a quien se haga presente, ¿no? Entonces sí, se hace complicado cuando estamos requiriendo de ayudas externas, porque definitivamente hay que hacer un gran equipo interdisciplinario. Así Oye, es. Pipis, ¿y este problema es de generaciones recientes o siempre ha existido? Yo creo que siempre ha existido, mi Ujú. querido Isra, y probablemente se pueda ir agudizando ante la ausencia o la no presencia de papás. Y hablemos de no presencia, esto no quiere decir que yo no esté presente, porque puedo estar presente, pero darles absolutamente todo a los hijos. Y tal vez me digan, yo estoy presente, ¿no? O ¿por qué dices que no estoy presente? Sí, pero no lo estás educando, pero no le estás enseñando valores, pero acabamos de salir de la tienda y tal vez está en la etapa en la que se llevan los juguetes o en la etapa en donde todo es mío, pero ahí nos corresponde regresarnos, hacerlo conciencia y que devuelva lo que tomó y tal vez más adelante en la noche con un cuento explicarle que eso que él hizo que le parece divertido, que le parece gracioso, pues se llama robo, que está perjudicando a otra persona y que él sepa que tiene unos papás que le van a enseñar a que lo puede regresar. Pero ¿qué nos está pasando ahorita? No tenemos el tiempo, andamos con prisa, que un poco ahorita esta reflexión viene con la pandemia. Nos mandaron a descansar a nuestras casas, nos mandaron a muchos a trabajar a nuestras casas y muchos están horrorizados con lo que tienen por hijos. Es que no sabe nada de leer, es que es un inútil, es que no aguanto sus berrinches, es que no puedo con él. Pues sí, pero esto no se generó con la pandemia, esto ya estaba y ahorita tenemos la oportunidad de poderlo atender. O sea, esto no se generó con la pandemia, pero obviamente lo estamos viendo porque esto se lo estábamos dejando a la escuela. Los de la escuela son unos inútiles, la maestra se la bailan, la maestra no tiene autoridad y ahorita esto nos está dando a la reflexión. ¿Quiénes estamos criando a los cuervos? ¿No? ¿Quiénes realmente somos los responsables? Y no lamentarnos, sino tomar el toro por los cuernos y si es necesario, pues pedir la ayuda. Si esto ya nos sobrepasó, si ya tengo un verdadero delincuente en mi casa o alguien que definitivamente ya me rebasó, pues poner límites, porque pues me he topado también muchos chavos que los padres le siguen dando y el chavo es un alcohólico que tiene coche afuera y que además peligran terceras personas. Entonces, lo primero que yo les digo a los papás, ¿y por qué goza de privilegios? Es que no le podemos decir nada, es que si no nos levanta la voz, es que si no se puede ir de la casa, ¿no? Pues que se vaya de la casa. Y los ojos se les hacen así, ¿no? Porque obviamente esto pues ya se salió del control y evidentemente el muchacho sigue, pues se vuelve hasta una situación hasta suicida, ¿no? Porque pues imagínate una persona que ya tiene un problema de alcoholismo y que se trepa al coche, no solamente puede matarse a sí mismo, sino puede matar a terceros, ¿no? Y lo que sabemos, pues hasta que tocan fondo es cuando se empiezan a atender estos casos. ¿Qué es tocar fondo? Pues o se mueren o se van a la cárcel o mataron a un tercero, ¿no? En el mejor de los casos, pues se hace conciencia y se ingresa a una clínica especial para adictos. Claro, sí. Bueno, eso que mencionas, Pipis, sobre los límites, era lo que a mí me venía desde que empezaste a hacer las preguntas, ¿no? Cómo es que se crían cuervos y cómo es que tienen este tipo de actitudes. Siempre me venía a la mente el asunto de los límites y cómo de pronto, pues yo noto, ¿no? A algunas amigas que ya tienen hijos, que el asunto de los límites les cuesta mucho trabajo porque la forma de educar ahora es, bueno, pero es que no hay que hablarles feo, pero es que, bueno, es que no hay que pegarles, es que, no, una educación totalmente distinta a la que tuve yo o Manuel o Isra, ¿no? Que son otra generación. No los estoy molestando, amigos, solo lo estoy describiendo. Son un poco senectos los muchachos, lo sabemos, sí. Pero sí, el asunto de los límites como que en estos tiempos cuesta muchísimo trabajo y no nos damos cuenta que al final estos mismos límites que nosotros tuvimos también nos dieron seguridad y que hoy a lo mejor también por eso nos movemos de forma distinta en el mundo.
Exactamente, ¿no? Nadie lo está ejerciendo. O sea, estamos esperando que alguien ejerza ese rol, ¿no? Casi, casi papá gobierno y nos quejamos, ¿no? Que nos ponga la ley, ¿no? La escuela y que nos diga la maestra qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a mí me ha pasado hasta como psicólogo. Ahí se lo dejo. Espéreme tantito, ¿no? Y cuando yo, obviamente, para yo hacer un trabajo, siempre la primera entrevista es con papás, porque obviamente los pilares son los papás y con quien más voy a trabajar es con los papás, tanto en terapia con adolescentes como en niños. Y vieras la carita que ponen de impacto cuando les digo, la primera sesión es con ustedes, o sea, ¿cómo? Yo creí que se lo iba yo a dejar en el consultorio y que usted ya ahí le haría abracadabra y ese es el trabajo de usted, ¿no? Y evidentemente incluso me ha tocado hasta, pues me pasa un poco lo que le pasa a las maestras, ¿no? Me ha tocado hasta advertirles, ¿no? O sea, cuando yo desde chiquitos les noté tal vez algún problema de aprendizaje, una dislexia, algo que el niño empezaba a desesperarse y que los papás no lo detectaban a tiempo y que el niño, pues obviamente al tener ese problema en la escuela, pues iba a empezar a molestar a los compañeritos de al lado porque tenía un problema de aprendizaje. Y yo les decía a los papás, en el momento en el que chamaco, esto ya toque su autoestima y ya no quiera tocar un lápiz y ya se rehúse, ahí ya vamos a entrar a otro nivel. Todavía estamos a tiempo de hacer una prevención, pero me ha tocado, pues bueno, que dejamos pasar el tiempo, que no pasa nada, y luego yo ya ni me acuerdo, ¿no? Y cuando me los regresan ya están en la adolescencia, y ahora sí, compóngamelo porque el niño ya tiene problema neuropsicológico de aprendizaje. Claro, claro, claro. Entonces, entonces aquí esto a qué nos invita, ¿no? A lo que genera Cuervos, pues eso, ¿no? Que primero haya la presencia de los papás y evidentemente que ocupemos nuestro lugar y que haya una disciplina, que haya límites y que si en algún momento nos está tocando, y me ha tocado papás que dicen, es que no puedo educar, es que me da miedo educar, es que me da miedo, son las respuestas que yo tengo. Le tengo pavor a mi hijo, entonces obviamente yo tengo que, porque les está tocando alguna herida profunda que ellos tienen y que hay que sanarla para entonces aventarnos ahora sí a la educación de nuestros hijos, que es un tesoro, ¿no? La educación de nuestros hijos, esto que tú decías, es un tesoro que nos ha sido otorgado y que como este tesoro no lo vamos dando generación tras generación. ¿Los papás no se quieren ver reflejados en lo que sufrieron de como niños, como adolescentes, en sus hijos? ¿Cómo es esto, Valero? O sea, que si yo sufrí de pequeño... Explícame yo no un poquito más. Que si yo sufrí de pequeño en la educación de mis papás, ¿no quiero que le suceda a mis hijos? Sí, sí suele suceder mucho eso. Tuve padres, tuve una disciplina rígida y yo me vuelvo totalmente laxo y yo no puedo educar y no existe un acto consecuencia. Y si no existe un acto consecuencia, entonces este tesoro del que hablamos de la educación, que es inculcar valores, que es que el que tú me ubiques que es correcto y que es incorrecto y que yo pueda ser un ser humano de bien con un equilibrio, pues me estás privando de poder recibir. ¿Por qué? Porque no vaya yo a lastimarlos. ¿Por qué? Porque estoy enojada con mis papás, porque los estoy juzgando, porque ellos no lo hicieron bien. Pues sí, pero hay ausencia. La ausencia puede ser darle en exceso, ahora sí que nada con exceso, todo con medida, o no estar presentes, y ningún extremo es bueno. Entonces, si tomamos el toro por los cuernos, son papás que están activos, que están presentes, que están ejerciendo su autoridad y que amar a nuestros hijos pues va a implicar, sí, señores, quitarles el coche y meterlos en una clínica de adicciones, aunque nos duela en el alma. Sí, sí, hacer lo que sea necesario para que al final el beneficio es para ellos, ¿no? Claro. Doctora, ¿cuál sería la reflexión final para cerrar este bloque? Pues la reflexión final es, si es posible que no criemos cuervos en nuestra casa, si es posible poner límites,
que tenemos oportunidad de poder sanar las heridas que tengamos pendientes, que siempre la oportunidad de tener hijos es la oportunidad padres tenemos de poder sanarnos a nosotros mismos, pues muchas veces nos refleja nuestra propia obscuro o lo que tenemos pendiente en nuestro propio camino. Entonces, a esto los invito, ¿no? Más bien motivarlos ahora que estamos en la pandemia para que no se espanten, sino que más bien si requieren de la ayuda, busquen a un especialista y puedan detener algo que estén a tiempo, ¿no? Ujú. Le mandan aquí un mensaje. Pipis, algunos de los padres de familia no quieren pagar porque ellos dicen que educando a los hijos porque ellos dicen estar educando a los hijos en lugar de la escuela particular. Dice aquí otro mensaje. Gracias por lo que comentas. Desde que apareció el video de las niñas jamás me pareció gracioso. Muchos me criticaron por no verlo así, pero te escucho y me vuelve el alma al cuerpo, dice otro mensaje. Pues sí, porque pues obviamente yo sé que parece como la mala del cuento, está chiquita y nos da risa, pero realmente cuando ya un hijo nos contesta con groserías o nos levanta la voz, o cuando ya somos grandes y nos quiere golpear, pues no nos da risa, ¿correcto? Y es ahí cuando nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no le llamé la atención? Aquí hemos hablado del ser claros en poner límites y hemos hablado del 1, 2, 3 y a la tercera me vas a escuchar, ¿correcto? Pero voy a ir por ti. ¿Sí? Es un poquito esta parte, ser muy claros, ¿no? No lo estamos descuartizando, pero los chavos entienden perfectamente bien cuando un papá está presente, cuando es congruente y cuando es claro en lo que te está diciendo, ¿no?